aborto y como un procedimiento que se le realizó a una muchachita menor de edad en una marcha pro vida. En fin, hay mucho de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar, doctora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Pues aquí escuchándote y escuchando también al diputado Noroña, pues ya que se aplique también, hombre, que se ponga el tapaboca y no pasa nada, hombre, pero bueno. Oye, está muy calientito este tema que tú mencionas, porque fíjate que a mí me preocupa mucho, Vicente, porque una cosa es un debate que tiene que ver con la salud pública, un debate que ya en todas partes es clarísimo que tiene que ver con proporcionar una serie de condiciones para que las personas que por causas morales, religiosas, personales, ideológicas, y ese debate lo dejamos aparte, toman decisiones sobre sus propias vidas y sus propias condiciones, ¿sí? El Estado, los estados, están obligados a ofrecer condiciones para que las personas no tengan que hacer, pues, digamos, una serie de decisiones de sanidad en términos ni clandestinos ni en condiciones de, digamos, insalubres. Y esa es la responsabilidad del Estado. Entonces, no hay debate. ¿Por qué no hay debate? Porque una cosa es la esfera moral, personal, religiosa, que cada uno debe tener consigo mismo siempre ante cualquier tema, Vicente. Y otra es que haya condiciones de un Estado para proporcionar el apoyo, como te decía yo, hasta para cualquier cuestión que tenga que ver con sanidad. Bueno, lo que está pasando ahora es que los grupos de derecha, sobre todo la iglesia, Vicente, y esa es la parte que me preocupa, están introduciendo todo este debate como si estuviéramos en la época de los cristeros, ¿no? Esta cuestión donde están responsabilizando al Estado, que es un ente abstracto, no es nadie en concreto, sino es toda una maquinaria muy sofisticada, donde por un lado tú tienes a los jueces, tienes a los políticos, tienes también de alguna manera a la sociedad en general. Entonces, bueno, están tratando de ir en contra de esta decisión que abre la posibilidad de que en nuestro país no solamente se permita y que no se criminalice, sobre todo este es el detalle, la interrupción del embarazo, si una persona en un momento dado, y volvemos a este punto, en la esfera de su moral privada, religiosa, toma esa decisión, bueno, pues que no lo vaya a hacer poniendo en riesgo su vida. Y también te voy a decir por qué hay un punto muy, muy hipócrita en esto, Vicente, porque está muy sabido, muy estudiado desde hace mucho tiempo en todo el mundo, no solo en México, que esto es también un asunto de pobreza, porque las personas que tienen recursos pueden, y lo han hecho históricamente, cuando han decidido en la esfera de su intimidad personal, realizarse una interrupción de su embarazo, bueno, lo han hecho en condiciones correctas porque tienen recursos. ¿Y quiénes son más afectados? Pues las personas más pobres. Entonces, eso es un asunto que además criminaliza a la pobreza y a las mujeres pobres. Entonces, en ese escenario se levanta una nueva disputa. Hay unas marchas muy importantes con todo el derecho de hacerlas, Vicente. Yo creo que eso es algo que todos estamos convencidos de que debe de hacerse, que la gente se manifieste, que la gente diga lo que opina, y se dieron unas marchas muy grandes a propósito de criticar estas decisiones de avanzar en la reglamentación de parte del Estado en torno a este tema. El punto, Vicente, es que siguen en la esfera de lo personal, lo ideológico, y bueno, pues por eso no convencen, ¿no? Convencen obviamente a sus feligreses. Y yo creo que está bien, es que nadie está obligando a las personas, y ese es el punto que yo quiero recalcar, Vicente. Se trata de crear condiciones si alguien, en última instancia, toma esa decisión, que lo haga con salud y no lo haga arriesgando su vida. El punto acá, y eso es lo que me tiene bien enojada, Vicente, es que arriesgaron la vida de una joven de 15 años porque le practicaron un ultrasonido ahí en público, y es una joven que está a punto de parir, o sea, está en un embarazo muy, muy adelantado. Entonces, el punto aquí es que primero la exhibieron como si fuera monito de circo, y la otra cosa es que generaron quisieron generar una narrativa en la cual justamente, a ver, esta chica como apostando por la vida, y eso es absolutamente muy bien, aplaudible. Esa joven, bueno, en ese momento estaba ahí, bueno, se puso como de modelo, vamos. El problema es que esa niña justamente representa contra lo que tenemos que estar en contra, Vicente. Una joven de 15 años quiere decir que se embarazó a los 14, y eso no puede ser sino un embarazo violentado.
No estoy diciendo que haya sido una violación, desconozco su historia, pero claramente es violentado porque ninguna niña de 14 años se va a querer embarazar. Para eso hay tiempo y para eso hay vida. Y justamente la consigna internacional de las niñas no son madres, Vicente, tiene que ver con que no debe haber esta condición donde menores de edad, a riesgo de su propia vida, de su físico que está en desarrollo, de su momento de vida que tiene que estar para ser pleno y poderse, digamos, conocer y aprender y integrarse a toda una serie de cosas, que obviamente un embarazo no es el tiempo apropiado para poder desempeñar ese momento de vida. Entonces, a mí me pareció muy lamentable, lo critico muchísimo, Vicente, porque además expusieron a esa joven, insisto, con un embarazo adelantado, que habría que investigar dónde está el padre, si hubo violencia al que esta niña fue sometida por estar embarazada, y sobre todo, quién y a quiénes se les ocurrió una cosa así, porque en su momento tendrán que responder ante la ley, Vicente, porque obviamente aquí hay un asunto donde menores no pueden ser exhibidos públicamente. Sabemos muy bien, incluso ustedes en los medios, Vicente, cuidan mucho esto de la imagen. Esta joven es una niña en términos legales para nuestro país. 15 años, y te digo, insisto, el detallito, si tiene 15 años es porque a los 14 se embarazó. Estamos frente a un tema de violencia de género totalmente comprobable y que yo creo que va a levantar mucha polémica, Vicente. Eso me tiene, pero no sabes cómo. Y detrás de esto está la Iglesia Católica, o un sector de la Iglesia Católica, porque hay que decirlo, esta marcha contra el aborto pro vida del fin de semana, en el que se hace este teatrito, con mucho respeto lo digo, apareció Monseñor Héctor Pérez de la Arquidiócesis Primada de México celebrando la marcha contra el aborto, y aquí están sus declaraciones. Obviamente no se refiere a esta niña exhibida por los organizadores, no sé si con el permiso o no de sus padres, y si no fue con el permiso de los padres, pues qué demandón se les viene encima. Gracias a todos, aquí estamos en el inicio de la marcha por la mujer y por la vida. Gracias a todos estos laicos que han salido a manifestarse por el amor a la vida, y a todos aquellos que desde casa nos acompañan, también los invitamos a orar juntos para que como católicos y como cristianos nunca cedamos en el amor a la vida y en el amor al bebé que viene en camino. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oiga, doctora, si tantas ganas tienen de hacer videitos en la Iglesia Católica, que también se posicionen sobre lo dado a conocer por los Pandora Papers, esta investigación, macroinvestigación, mega investigación, los legionarios de Cristo, del violador de Marcial Maciel, porque no le podemos decir padre, sacerdote, el violador de Marcial Maciel, llevaron 295 millones de pesos a sociedades opacas. ¿De dólares? A ver, ¿dólares o pesos? Ah, carambas. Ahí le voy a conseguir el dato. No sé si son dólares o pesos, pero ya son un chorro de dinero. Si quieren posicionarse, que también hablen de las finanzas del cielo, como se le llama a este reportaje del periódico El País, doctora. Digo, con mucho respeto, yo soy católico, pero entiendo que hay personajes distraídos en nuestra iglesia. Qué bueno que dices esto de ser católico, Vicente, porque yo creo que tiene que quedar completamente claro, y por lo menos es mi posición, que esto no se trata de una cuestión de cuestionar ni mucho menos la religiosidad de cada uno. Eso, al contrario, y la celebro, y me encanta, insisto, que se manifiesten políticamente. Eso, ni duda. El punto acá es, como tú dices, a ver, todas estas otras partes que justo no son prácticas religiosas y que abusan de la inocencia de personas que la gente, también diste en el clavo con un punto. Dices, ¿quién sabe si esta niña de la que estábamos hablando le dieron permiso o no sus padres de, fíjate, como si fuera justamente mascota? Como si no fuera una persona que tiene la cabalidad de decidir o no decidir. Pues claro, porque es una menor y entonces seguramente son los padres los que están ahí manipulando, y si no, tendrán que desdecirse de esa situación. Bueno, te digo que yo creo que se les va a complicar bastante el punto. Pero volviendo a este tema,
ahí es donde entra lo de las hipocresías múltiples. Por un lado, toda esta práctica de la pederastía que nos asusta tanto, que nos incomoda, nos indigna y que realmente ya tendría que ser un manotazo total a la práctica que se conoce cada día más en la iglesia, y eso es muy lamentable, Vicente. Hace apenas un par de días apareció un reportaje gigantesco de lo que se ha sabido en el caso francés. O sea, ahora, ¿no? De la iglesia francesa respecto a este asunto de pederastía. Y es gravísimo porque quienes delatan y quienes hablan finalmente son hombres, en este caso hombres, que fueron violentados siendo niños, siendo jovencitos, y ahora son señores que han cargado con eso toda la vida. Eso es absolutamente espantoso, a mí me parece espeluznante. Yo no entiendo esta lógica de hipocresía. Por un lado, hablando de defender la vida, y por supuesto, vamos a defender la vida de todos, pero también la vida implica esto, no cortar las esperanzas, las ilusiones de niños que fueron violentados de esa manera, Vicente. Y claro, cuando tú lo llevas a otro escenario como es el de las finanzas, casualmente son grupos multimillonarios que no solamente se bendicen de las limosnas, ¿no? De por ahí, y de esas ayudas que quién sabe cómo las reciben, sino que ocultan dicha riqueza. No la reparten, Vicente, no ayudan a esos pobres que se supone que representan, sino que van y la ocultan en paraísos fiscales. Vicente, ¿de qué estamos hablando? Ya tú deja ahorita el tema de la iglesia, de todos estos multimillonarios, porque quien tiene esos recursos para ir a cualquier paraíso fiscal, bueno, pues obviamente tiene muchísimo dinero, no es así nada más que juntó el aguinaldo, ¿verdad? Sino que juntó todo ese dinero del que, ese es yo creo lo que está por verse, si pagaron o no pagaron impuestos, que ese en todo caso ese sería el delito. Ocultarlo no sería el delito, pero a ver, estamos hablando de un rollo de ética, de moral, con todo este otro asunto de la marcha que hablamos del sábado, y por el otro lado, este tipo de organizaciones o este tipo de multiarchirrecontramillonarios que además se dicen muy cercanos a la iglesia, ocultan un dinero que ayudaría a Vicente para que la gente tenga una salud, digamos, digna, para que pudiera comer, para que tuviera una serie de beneficios básicos que cualquier católico diría que es un principio casi bíblico, Vicente. Entonces, aquí en el punto, y yo diría con esto para concluir, Vicente, porque sé que tienes una entrevista muy importante, para concluir un tema que es, basta de hipocresías, por favor. Si no es ilegal ocultar recursos fiscales, ¿no? O recursos, digamos, de una riqueza que tendría además que explicarse, bueno, vaya que son inmorales, son antiéticos, pero si hay nombres ahí que tendrían, y desde hace mucho, Vicente, a mí hasta me hacen enojar, porque muchos nombres de políticos como el hijo de Arturo Montiel, perdón, pero eso se sabe ahora sí que ahí no solamente es la edad, Vicente, es también ganas de investigarle, porque ese tipo de casos se conocen desde hace mucho y solo que ahora brincan. Entonces, yo creo que estamos frente a un tema que, sobre todo, más que si volvemos a lo que sí es ilegal o no legal, se permite o no, es absolutamente antiético, antimoral, y por tanto son los que menos tendrían que estar abriendo la boca para hablar de moral y de ética en el tema que sea, porque justamente eso es lo que les autorizaría moralmente para poder opinar de otros asuntos, y otra vez reiterando el respeto absoluto que tengo, y además lo celebro y acompaño todo lo que tenga que ver con los cultos religiosos, Vicente, sin ningún problema. Justamente donde está la crítica es en el abuso de esas imágenes de gente como muy digna, ¿no? Los multiarchirrecontrarricos, como si tuvieran un halo de no sé, de grandeza, o que no hicieran ninguna cosa mala vida, y vemos este tipo de experiencias como el ocultar recursos, te digo, y ahí vamos a ver sobre todo la evasión fiscal, Vicente. 295 millones de dólares ya confirmados, de dólares, no de pesos, 295 millones de dólares que metieron a paraísos fiscales los legionarios de Cristo. Y nada más para dar mi opinión, pues estos sacerdotes que han callado como momias ante los abusos sexuales de otros sacerdotes, seguramente están en contra del aborto y quisieran que las niñas violadas pues den a luz a ese fruto de una violación por parte de un religioso.
o de qué estamos hablando. Oiga, doctora, tenemos unos minutos, ¿me ayuda con una reflexión? Ya que está mencionando esto de los Pandora Papers, ya vimos los Panama Papers, ya estamos conociendo la trama de Odebrecht, la estafa maestra. ¿De qué nos sirve? ¿Cómo llegamos a entenderlo? ¿De qué nos sirve enterarnos de tantas tranzas? Ayúdeme con una reflexión, doctora. Ay, don Vicente, pues muy corto, en el sentido de decir, esto se está abriendo, pero siempre decimos eso, pero yo creo que se está abriendo en un escenario diferente. Y esa sería mi única esperanza, de que también hubiera un seguimiento y una solución, digamos, a esto que otras veces ha aparecido, que a nadie ni siquiera nos sorprendió muchísimo, la verdad, ¿no? Sino, a ver, ya tenemos evidencia. Es más, con los mismos nombres, Vicente. Cuando empiezas a ver, ¿no? Que si Odebrecht, que si Panamá, si ahora Pandora, bueno, son los mismos nombres. A ver, yo creo que la diferencia es de este lado. En el caso mexicano hay un gobierno diferente, un escenario diferente, y no hay que dejar de mencionarlo, Vicente. Un impacto brutal por la pandemia que ha afectado al mundo entero, pero sobre todo zonas como América Latina, empobrecida por este asunto, donde esto se vuelve casi tan criminal como lo que estábamos diciendo de actitudes criminales de cierto tipo. Entonces, creo que es muy lamentable, pero sí, la única esperanza sería que hoy hay una diferencia en cómo se podría ver una respuesta diferente, Vicente. Oiga, doctora, pues siempre es un deleite escuchar sus reflexiones, sus opiniones. Aquí en Sin Censura le pido a las personas que nos están viendo y escuchando que se sumen a sus seguidores en Twitter, en @Letichelius, ahí en Twitter, para que continúe precisamente el diálogo, la conversación. Yo por lo pronto le mando un abrazo y muchas gracias por siempre estar al pendiente de este espacio libre como el viento, doctora. Siempre pendiente, Vicente. Las niñas no son madres, Vicente. Hay tiempo para todo. Gracias.